estamos, nuevo bloque de 678. Barragán, quedó la pregunta. Hágala por favor nuevamente. Sí, la pregunta era para aprovechar que está la coló acá gratis y no me va a cobrar nada. Y no, sobre esto de la CIP, que es como un... ¿Qué es la CIP? Un consorcio de empresarios que funcionan como un organismo internacional que llegan a un país y a un Estado nacional le hace una especie de fallo sobre cómo está haciendo las cosas al respecto de los medios. Y me preguntaba cómo puede ser un Estado nacional para protegerse de este tipo de injerencia que... Sí, yo no sé exactamente en el caso de la prensa. Evidentemente la única forma de defenderse de ese tipo de agresión corporativa es formar organizaciones distintas. Por ejemplo, que se organiza a nivel interamericano una organización de signo alternativo, del mismo modo que la reunión de Davos ha sido compensada por las reuniones de Porto Alegre, que haya foros alternativos a través de los cuales se revele la realidad de lo que está ocurriendo en el campo de la prensa. Y eso es algo que tiene que ocurrir a todos los niveles. Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, cuando se encontró con Cristina Kirchner le preguntó cómo se podía hacer para reformar los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera. Y la respuesta de Stiglitz fue: no hay forma de reformarlos. Lo único que se puede hacer es crear organismos paralelos. Y bueno, de alguna manera, no en el campo de la prensa, pero en el campo económico eso está surgiendo. Finalmente, si se concreta el proyecto del Banco del Sur, eso va a ser una forma de financiación alternativa que va a transformar al Fondo Monetario Internacional en una entidad con la cual se van a mantener relaciones protocolares distantes. Claro. Y ya Brasil, Uruguay, Argentina tienen solo relaciones formales con ese tipo de instituciones. O sea que me parece que ese es el tipo de cuestión. Gramsci decía que la única forma de responder a la hegemonía de los sectores de poder es con una contrahegemonía que empiece a organizar institucionalmente las cosas de otra manera. Más que eso no puedo decirte. Muchas gracias. Muy bien, ¿querés, Horacio? Bueno, no, Ernesto ha dado una idea que me parece que debe ser tomada. Evidentemente una coalición de periodistas y de órganos de prensa efectivamente independientes y capaces de mantener la potencialidad. La crítica haría hoy de Latinoamérica, sería equivalente a un gran oleoducto petrolífero que atraviese desde Caracas, Buenos Aires, pasando por las grandes capitales en términos emancipadores, ¿no? Estaría bueno. El oleoducto de una CIP alternativa. Exactamente. Muy bien, vamos a hablar un poco de política. Ahora, en este caso, ustedes saben, salió Alfonsín de Narváez, una fórmula rara, digamos. No, González Fraga. Sí, González Fraga, pero digo, González Fraga, el segundo, el candidato a vicepresidente, yo decía la alianza a nivel de la Y le echó con dulce de leche. Ese me gustó. Vamos a ver el informe y lo debatimos, dale. Novedades de la OPO deshilachada. Las colectoras de Mañeto. Las colectoras o listas de adhesión a Héctor Mañeto que habían sumado el día viernes a Javier González Fraga como vice del radicalismo, oficializaron ayer por la mañana la fórmula de Ricardito Alfonsín con el líder del antipopulismo, Francisco de Narváez. Hay coincidencias centrales que es rescatar a la República de la mano del populismo. Veamos cómo el archivo pone en evidencia la inconsistencia de la fórmula mañetista. Es lamentable lo que uno asiste. Me hace la reflexión de la poca consistencia ética en este nivel de la política, porque no hay una biografía que pueda sostenerse 48 horas, ¿no? Es decir, cambian con una rapidez, se desdicen, se contradicen. Usted también se mostró predispuesto a realizar algún tipo de acuerdo con de Narváez. Eso en realidad, mucho más de lo que nosotros hemos hablado sobre eso, han hablado los medios de comunicación. ¿No lo contempla? Que se sume al Frente Nacional Progresista. De ninguna manera. Francisco de Narváez y Ricardo Alfonsín presentan su acuerdo electoral de cara al mes de octubre. Allí estamos. Ricardo, para nosotros es un honor
recibirte en este plenario. Estamos todos deseosos de escuchar tu mensaje. En la provincia de Buenos Aires, entre el Frente para la Victoria y el projusticialismo de Narváez, hay una disputa interna entre el neomenemismo, el neonoventismo, que encarna de Narváez, el neomenemismo, el neonoventismo, que encarna de Narváez, aunque sin mucha coherencia interna también. Estamos todos deseosos de escuchar tu mensaje. Me gustaría preguntarle a De Narváez, ¿qué es la política para usted? Hay quienes que dicen que es la búsqueda del poder, no es lo que yo pienso. ¿Qué piensa? Que en el caso de que exista alguna tensión entre ética y política, ¿cuál prevalece? Me gustaría preguntarle también a De Narváez, ¿qué piensa usted de la relación entre ética y economía? ¿Cómo juzga el capitalismo desde una concepción ética? ¿Cómo se garantiza la libertad? Entonces estoy seguro que De Narváez me diría, como no, prohibición. Pero eso no es la libertad, mi querido amigo. Queridas amigas y queridos amigos del peronismo de la provincia de Buenos Aires, quiero agradecerle a Francisco, en particular, esta invitación, su generosidad y su valentía. ¿Que se sume al Frente Nacional Progresista? De ninguna manera. El subconsciente traiciona al candidato a presidente, dejando en evidencia la endeblez del binomio. Se van a llevar una sorpresa los que pretenden decir que este acuerdo supone resignaciones. Pocas veces vamos a hacer tantas transformaciones juntos. Pocas veces vamos a hacer tantas transformaciones juntos. Que no tengan miedo al cambio. Nada hay más reaccionario que el cambio, que el miedo. Nada hay más reaccionario que el cambio, que el miedo en la política. Como cierre, veamos las notables palabras de Raúl Alfonsín pronunciadas en 1992 acerca de la relación entre el conservadurismo y la UCR. Nosotros venimos a afirmar que no creemos esto de que la sociedad se haya derechizado. La sociedad estuvo confundida y está cada vez más clara. Pero si se hubiera derechizado, lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora. Francisco de Narváez y Ricardo Alfonsín presentan su acuerdo electoral de cara al mes de octubre. Ricardo, para nosotros es un honor recibirte en este plenario. Estamos todos deseosos de escuchar tu mensaje. Lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora. Quiero agradecerle a Francisco, en particular, esta invitación, su generosidad y su valentía. Lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora. Bueno, muy bien. Contundente, ¿no? Impresionante el informe, muy interesante. Ahora, Alfonsín en un momento se hacía la pregunta sobre la tensión entre ética y política. ¿Qué prevalecía? Se preguntaba Alfonsín. Está claro, ¿no? Nada más. Sí. El informe ese, que a ustedes como invitados les hago una pregunta vaga y amplia. Cuando vemos eso es un recorte. Que Ricardo Alfonsín haya dicho eso en ese instante y esté en ese escenario con ese, ¿es un recorte de la realidad? Sí, es un recorte que genera contradicciones, ¿no? Que muestra. Que muestra contradicciones, sin duda. Es como calar la sandía, varones. Es un ejemplo perfecto. A mí me hace recordar una anécdota de Balbín, que era en el año 57. Balbín salía del despacho de Aramburu y los periodistas le preguntaron: ¿cree, doctor Balbín, que el gobierno militar quiere perpetuarse en el poder? Y él contestó:
no hay peligro de continuismo mientras dure este gobierno. De alguna manera es ese tipo de cuestión que es típico del camaleonismo radical. De ahí no va a brotar la hierba, ¿eh? Claro. Sí, sí. Pero yo hace un año había predicho, lo había conversado con Agustín Rossi justamente, yo decía la fórmula tiene que ser, de la oposición va a ser Alfonsín Wiener. Y estuvo casi por ser, pero se lanzó a esta desesperación de conseguir votos en la provincia de Buenos Aires, que no le va a traer, me parece, tantos votos con el que él piensa, y están en un callejón sin salida. Yo dudo mucho que Wiener se vaya a lanzar a una fórmula alternativa, a tratar de constituir otro espacio progresista, como ellos lo llaman, pero de todos modos me parece que más o menos el resultado de las elecciones de octubre está cantado. A ver, Daniel. No, a mí la verdad que no lo había escuchado antes a Ricardo decir estas palabras y me da un cierto dolor porque le tengo mucho afecto personal. Es un tipo muy honesto y muy trabajador y la verdad que lo escucho y me parece que se desorientó en algún momento justamente quizás por la desesperación de pensar que hay sumas, que no hay sumas, algunas restan, digamos. Yo creo que claramente acercar al radicalismo, que nosotros queremos reivindicarlo una y otra vez, porque en realidad la historia política argentina tiene que ver con dos grandes partidos que históricamente estuvieron vinculados a los sectores populares. Nosotros valoramos mucho el radicalismo y los sectores que representa, y el peronismo y los sectores que representa también, y después han tenido en distintos momentos situaciones diferentes. Ahora, correr al radicalismo en este momento, después de todas las vicitudes del radicalismo, un radicalismo que estaba en condiciones de recuperarse, y por supuesto de la mano de Alfonsín y no de Cobos, por ejemplo, volverlo a colocar atrás de una fuerza claramente conservadora y de derecha, que en la ciudad está reflejada por Macri, es como colocar, yo ayer discutía con algunos amigos radicales que estaban desesperados, pues esto nos va a llevar quizás a que el radicalismo vaya atrás de Macri, y de ninguna manera nosotros imaginamos que nuestra fuerza puede colocarse en esa dirección. Así que me parece que es un desacierto notable, ¿no? Y no ayuda a la democracia unirse en contra de. Ya tuvimos experiencias de que si no hay un proyecto común, unirse en contra de, en este caso, del gobierno nacional no lleva a nada, ¿no? Estaba viendo el tape y me llamaba la atención que antes Ricardo Alfonsín y de Narváez, Francisco de Narváez, se llamaban por nombre y apellido. Y decía, a partir de ahora se dicen Francisco Ricardo, y me quedé pensando por qué ese cambio, y después encontré la respuesta, porque con el acuerdo que hicieron mutuamente se perdieron el respeto. Sí. Muy bien, Javi. Un psicochiste. A ver, Horacio. Tomando el tema de Barón, de qué significa este montaje, pues efectivamente no cualquier montaje va al núcleo de una verdad, ¿no? Exacto. Y en este caso, evidentemente alude, o me recordó el fantasma de Papá Hamlet, apareciendo desde las tinieblas, retando al hijo, ¿no? O indicándole tareas que en este caso son incumplibles. En realidad aparece Alfonsín como un espectro del pasado, hablando del centro izquierda, y aparece Hamlet hijo. Lo estoy ennobleciendo mucho a Ricardo, a pesar de que coincido con lo que dice Daniel, y haciendo un frente de centro-derecha. Yo creo que en ese sentido la tradición radical, que son vastas, ambiguas, con las cuales hemos dialogado durante tantos años, están en peligro hoy. Y eso es un hecho de profunda relevancia para la historia política argentina. Yo diría desde la política tomada en sentido más amplio y más genuino, ¿no? Da escalofríos este montaje. Si me permitís, sí, claro. No, este tema de por qué correr hacia la centro-derecha, es que quizás todo el espacio nacional popular, todo el espacio progresista está ocupado por el kirchnerismo hoy, prácticamente todo el espacio. Entonces, cuesta mucho encontrar una ubicación con alguna oportunidad en octubre desde esa perspectiva. Y es justamente todo lo contrario que le decía Ricardo Alfonsín a Tonietti. Digamos, si tienen una ética, los grandes líderes van a competir, a exponer sus ideas independientemente del resultado electoral. Entonces, por un resultado coyuntural,
Me hace recordar el Pacto de Olivos y tantas otras situaciones donde el radicalismo renuncia a tener un futuro simplemente para jugar en la coyuntura un resultado puntual que es el de acá el de octubre, cuando en realidad uno puede tener un revés electoral y que eso lo fortalezca por la constancia y por la coherencia hacia el futuro. Y yo creo que ese es el camino, ¿no? Señor, no... Creo que si puedo decir algo, que muchas veces el carácter de conservador de una fuerza política no está dada por la ideología explícita de esa fuerza política, sino por lo que representa en una cierta coyuntura. Exacto. El Partido Comunista Argentino en 1945 no tenía una ideología de derecha, pero fue la punta de lanza de la Unión Democrática que constituía la alternativa conservadora en el país. O sea, yo creo que una fórmula Alfonsín-Wiener hubiera sido una centro-derecha decorosa. Un arreglo Alfonsín de Narváez y ya un mamarracho. Claro. Señores, vamos al corte, ya volvemos, dale. Yo quiero estar